Listo. A ver, entonces vamos a comenzar el video de introducción como para poder entender un poquito más de lo que vamos a ir hablando y de paso recordar, porque recordemos que este tema yo lo hemos visto, pero sé que quizá la mente es frágil y nos olvidamos. Entonces, para poder recordarlo, vamos a ver este video. Bien, escuchen por favor. El poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Pero vayamos por orden. La división o separación de poderes es una característica esencial para la democracia. Esta separación cumple la función de evitar el abuso de poder o autoridad por parte de uno de estos grupos. De esta manera, los mismos son controlados y limitados por los otros y así recíprocamente. Es decir, todos se controlan entre sí. Es mediante esta separación de poderes y este control mutuo que se evita la concentración de poder en un solo grupo o incluso en un solo individuo, previniendo así el surgimiento de regímenes autoritarios. Este principio fue presentado por el filósofo francés Montesquieu en su libro El espíritu de las leyes de 1748. En una parte del mismo dice: cuando en la misma persona o en el mismo cuerpo de magistratura la potestad legislativa y la potestad ejecutiva están reunidas, no puede haber libertad, porque se puede temer que el mismo monarca o senado pueda hacer leyes tiránicas para ejecutarlas tiránicamente. Ahora veamos cuáles son estos tres poderes. El poder ejecutivo, que ejecuta, el poder legislativo, que legisla, y el poder judicial, que juzga. Aunque claro, esto fue una simplificación demasiado exagerada. El poder ejecutivo es liderado por una figura como puede ser un primer ministro o un presidente, quien a su vez cuenta con los ministros encargados de las diferentes áreas del gobierno, como puede ser economía, educación, salud, seguridad, defensa, etcétera, etcétera. El poder ejecutivo es el responsable principalmente por la gestión o la administración del Estado, de ejecutar políticas según la voluntad popular y las leyes establecidas, así como también representar el país internacionalmente y comandar las Fuerzas Armadas. El poder legislativo es el encargado principalmente de la elaboración, corrección, aprobación y eliminación de leyes. Según lo requiera la sociedad y en consonancia con lo establecido en la Constitución. El poder legislativo es compuesto por un parlamento o congreso que a su vez está compuesto por dos cámaras: la Cámara Alta o Cámara de Senadores y la Cámara Baja o la Cámara de Representantes o Diputados, aunque también existen sistemas unicamerales. Estos integrantes o legisladores en representación del pueblo serán... A ver, chicos, hay que hacer una acotación de aquí. En este caso, no tenemos dos cámaras, sino solamente una cámara en general. Recordemos de que este video, pues, no es de este país, sino de otro. Pero lo puse porque es muy explicativo. Ya, entonces, hay que recordar que no tenemos dos cámaras, sino solamente una cámara de senadores. Listo, ahora sí, continuamos con el video. Los encargados de proponer, analizar, discutir, sancionar, o sea, aprobar o no, los diferentes proyectos de ley. El Poder Judicial es quien se encarga de impartir justicia en la sociedad conforme a las leyes establecidas. También es responsable de interpretar las leyes y velar por su cumplimiento, incluso por parte de los otros poderes. El Poder Judicial está compuesto por jueces, fiscales y magistrados, y el organismo bajo el que operan suele ser llamado Tribunal Supremo o Corte Suprema. Cabe mencionar que la división de poderes también se aplica en otros niveles del gobierno, como puede ser a nivel regional o municipal. En conclusión, la división de poderes es muy importante para prevenir totalitarismos y garantizar la libertad. Hasta pronto. Bien, chicos, entonces, como podemos observar, estuvimos recordando un poquito acerca de los poderes del Estado, ¿no?
Y pues ahora vamos a ver exactamente la relación que existe en el Poder Ejecutivo y Legislativo. El judicial ya lo vamos a dejar para la siguiente semana. Vayamos a la diapositiva. Hay que recordar algo. Desde un comienzo, cuando empezó la humanidad, el hombre siempre ha querido, pues, ¿no?, estar en sociedad. Ha querido organizarse. En un comienzo se encontraban las bandas, donde, pues, era un grupo de personas que estaban unidas por un fin común. De ahí se va a extender esas bandas y van a formarse las tribus, donde al ser una gran cantidad de personas, porque se encontraban dentro de esas tribus familias, necesitaban un líder, alguien que los lidere, los maneje, los organice. Y pues elegían a la persona que era más capaz, más hábil, de repente en algunas actividades, como lo que es la agricultura, la ganadería, la pesca, la caza, que en ese momento había. Y es ahí donde aparece, pues, no, el patriarca o el jefe de una tribu. Obviamente ya va avanzando los tiempos, en los años, y va a aparecer lo que es el Estado, que es una especie de organización, de los cuales, para evitar de que se concentre el poder dentro de una sola persona, como en su momento hubo en un tiempo en Francia, recordarán todo ese suceso de la Revolución Francesa, del absolutismo de Luis XVI, que sé que tu profesor de Historia Universal te ha mencionado. Pues va a haber esos pensadores que hablaban acerca de esa división de poderes. Uno de ellos que lo mencionó justamente en el video es Montesquieu, que hablaba de la división de poderes, ¿no? Que para que no se concentre el poder y evitar el absolutismo y el autoritarismo, tendría que dividir esos poderes. Pero recuérdate que el Estado es único y soberano. Esos poderes no es que uno tenga más jerarquía que el otro, todos tienen jerarquía entre sí, pero también todos se vigilan entre sí. Y pues vamos a ver que cada poder es muy importante. El Ejecutivo, por ejemplo, se encarga de las políticas de gobierno, se encarga de que defiendan tus derechos, se encarga de defender tus derechos, diré, se encarga de que cumplan las leyes, pero ellos también se basan a una constitución, que obviamente es la Carta Magna, la ley máxima. El Poder Legislativo aprueba, corrige, rectifica o también anula proyectos o leyes. Entonces, también es muy importante. Y el poder legislativo es el que establece, el poder judicial, disculpe, es el que establece lo que es la justicia, ¿no? Valga la redundancia de decirlo. Esto es en grandes rasgos. Pero ahora, ¿qué relación encontramos el poder ejecutivo con el poder legislativo? Entonces, vayamos a la diapositiva ahora sí. Miss, ¿y dónde puedo encontrar todo este tema? No tienes que ir ni a internet ni nada por el estilo. Vamos a la Constitución Política del Perú, capítulo número 6, donde dice de las relaciones del Poder Legislativo. Del artículo 130 hasta el artículo 136 vamos a encontrar acerca sobre la relación que existe el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. En primer lugar, pues no, para poder recordar en el Poder Ejecutivo quiénes se encuentran. El presidente, los ministros y el vicepresidente también. Y en el Poder Legislativo, ¿quién se encuentra? Los congresistas. ¿Cuántos son? 130 congresistas, ¿no? Que bueno, ahora es un nuevo congreso porque anteriormente había un congreso nefasto, definitivamente. Ahora, bueno, tienen salud al menos, ¿no? Los congresistas, es lo importante. Bien, ¿qué relación tiene el Poder Ejecutivo con el Legislativo? Por ejemplo, cuando el señor Vizcarra ingresó, recuérdate que no tenía una bancada, o sea, no tenía un partido político. Y bueno, es difícil gobernar cuando no tienes personas que te apoyen. Es por eso que es responsabilidad del Poder Ejecutivo ir al Congreso para que le den el voto de confianza o la cuestión de confianza. ¿Qué quiere decir voto de confianza o cuestión de confianza? O sea, imaginemos que Diego es el Congreso. Para que Diego trabaje conmigo, necesito que él escuche las políticas de Estado que yo tengo, todo lo que quiero hacer por el país. Entonces Diego va a decir, a ver, ya puede ser. Y si me dice sí acepto, entonces está aceptando las políticas que yo estoy poniendo para el país. Obviamente que él lo va a examinar, va a ver si son buenas, si son malas, y pues va a aceptar no solamente a mí, sino a todos mis ministros, que obviamente recordemos que
El presidente es el que elige a sus ministros y le encarga las funciones. Pero, Miss, ¿qué pasa si el Congreso rechaza al presidente? No le da el voto de confianza. Pues el presidente tiene la autoridad de cerrar el Congreso. O sea, si Diego no me da el voto de confianza, yo lo voto, pues no, porque no me da el voto de confianza. Y eso es lo que pasó con el primer Congreso. ¿Te recuerdas que antes que se convocaran elecciones, la mayoría de bancadas que se encontraba ahí, ¿de qué partido era? De partido fujimorista, ¿sí o no? Y pues no le dio el voto de confianza al presidente nuevo, que en este caso era Vizcarra, no tenía partido político. Porque él entró, pues, ¿no? Cuando le dieron de baja al presidente Pedro Pablo Kuczynski, y bueno, él ingresó como presidente. Y bueno, él cerró el Congreso y convocó elecciones. Para que el Congreso te dé el voto de confianza, se necesita, pues, que tú te presentes durante esos 30 días que ya estás en el poder, ¿no? Con todos tus ministros. Pero no solamente le dan el voto de confianza, pues no al presidente, sino también al premier, que es el presidente del Consejo de Ministros. Obviamente se presentan al presidente del Congreso y los vicepresidentes que se encuentran ahí y pues no, establecen las propuestas que tienen, el Congreso ve esas propuestas y si les parece bien, les parece ok, entonces dice, ¿sabes qué? Te doy mi voto de confianza, apoyo tus políticas de Estado. Entonces te has dado cuenta que ahí, entre los dos, no es que uno sea más poderoso que el otro, sino simplemente necesitan trabajar en conjunto. Ahora, vuelvo a repetir, Miss, ¿qué es el voto de confianza? No me quedó muy claro. Es el apoyo y el respaldo que se da a las acciones políticas del nuevo presidente o del presidente y sus ministros. Ok. De ahí tenemos otra relación entre ellos, que es la interpelación. Miss, ¿qué es la interpelación? Por ejemplo, de repente un ministro, la ministra Camila Ríos, ¿no? La ministra de Educación, imaginemos, ve pues el congresista Diego que está haciendo una trafa y pues no algo turbio. Entonces dice, no, está haciendo algo turbio aquí, Camila. Voy a hacer que otros congresistas hagan que se dé una interpelación, o sea, que la ministra justifique el por qué está haciendo lo que de repente para el congresista le parece que no va de acuerdo al cargo que le han asignado. Entonces, para que eso pueda ocurrir y la ministra sea citada a la fecha y hora indicada, tiene que haber un buen porcentaje de congresistas que accedan a esa interpelación. Entonces vamos a ver la siguiente diapositiva para que puedas entender un poquito más acerca de ello. A ver, en el artículo 83 del reglamento del Congreso del Poder Legislativo dice que para que pueda pedirse una interpelación, por lo menos el 15% del número legal de congresistas. ¿Cuántos congresistas somos? 130. A ver, aquí los matemáticos, una regla de tres simples. ¿Cuánto es el 15% de 130? Vamos a ver, ustedes pues, el congresista Diego, de una vez. Agarra tu calculadora. Vamos, Diego. ¿Cuánto es? Oye, los matemáticos aquí ya te gané, mira, haciendo historia. Si no me equivoco, creo que es 20 congresistas, ahí por ahí aproximado, ¿no? Si no me equivoco. Entonces, esos 20 congresistas, redondeándolo, porque creo que sale 19.5, ya, esos 20 congresistas aproximadamente, tienen que decir, sí, oye, ¿sabes qué? La ministra Camila, pues no, está haciendo una mala gestión, no va de acuerdo a lo que él está haciendo o el cargo que le han puesto. Entonces, se da el pedido de interpelación. Pero ojo, no es que ahí ya se dio el pedido y ahí no me queda. No. Para poder citar a la ministra, tienen que hacer una moción de interpelación. ¿Y qué es una moción? Una propuesta presentada al presidente del Congreso y a los vicepresidentes. ¿Para qué? Para que se dé con votos que se quiere dar esa interpelación y, por así decirlo, encarar a la ministra de las acciones que está tomando. Y para que se dé esa moción de interpelación, tiene que ser por lo menos el tercio de los congresistas hábiles que están ahí. Y ya después de que se dé esa moción de interpelación, que recuerda que la moción
los congresistas tienen tanto para una moción de proyecto de ley y una moción de voto. ¿Ok? Entonces dos mociones tienen. Cuando es proyecto de ley es para ver, pues de repente una ley que no ve de acuerdo, quieren formularla bien, no les parece. Y la moción de voto es justamente para la interpelación, ¿ok? Para que puedas tener un pequeño concepto. Ya, se dio esa moción de interpelación. El Pleno de Congreso acuerda el día y la hora para que la ministra o los ministros pues contesten a la interpelación y se le comunica. Después de ello, si de repente Camila Ríos tiene un flor así que tú dices, ah, su Dios mío, le convence a Diego, ok, convenció, no pasa nada con Camila. Pero si Camila pues no tiene ningún floro y pues dice ajos y yucas, definitivamente no convenció a Diego, que es el Congreso en este caso. Y es lo que pasó con el ministro de Educación. El 2016 fue censurado el ex ministro de Educación, Jaime Savera. Te recordarás que en su momento era el ministro de Educación, por supuesta falta de capacidad y mala gestión, ¿no? Entonces, Miss, quiere decirte que si en esa interpelación sale negativo para el ministro, tiene que dejar su cargo, sí, y el presidente pues tiene que nuevamente nombrar a otra persona que esté en esa función que el anterior exministro estaba. Siguiente diapositiva. Voto de censura al Consejo de Ministros. Así que hay como un voto de confianza en las políticas de Estado que tiene el presidente, también hay un voto al gabinete ministerial. Según el artículo 86 del reglamento del Congreso, los ministros tienen que ir también con un proyecto de ley que obviamente que va de acuerdo con el presidente, ¿no? Pero si a los congresistas, si son los congresistas, en este caso Diego, que va a ser el Congreso en general, no le parece tampoco, no sé, medio pesado, no me parece, entonces simplemente, ¿qué hace? No le da el voto de confianza a los congresistas. Y eso es lo que pasó con el señor Pedro Cateriano en su momento. El Congreso, el nuevo Congreso que ya se había dado, ¿no? Porque votaron al otro Congreso y se dio un nuevo Congreso después de 4 meses, tenía que nuevamente poner los votos a elecciones para congresales, para nuevos congresistas. El nuevo Congreso le negó el voto de confianza al gabinete ministerial de Pedro Cateriano. Y pues Pedro Cateriano tuvo que retirarse del cargo. Y los ministros que se encontraban. ¿Por qué crees que Vizcarra tuvo que cambiar otra vez a los ministros? Porque simplemente no veían muy bien las políticas que ellos querían, ¿no? Y anteriormente de Pedro Cateriano había uno, que me recuerdo que era el ministro Ceballos, que también el antiguo Congreso, pues simplemente dijo, chau Ceballos, no me parecen tus ideas, básicamente no me parece lo que estás mencionando, no va de acuerdo a la realidad del país. Lo mismo el nuevo Congreso también le mencionó al señor Pedro Cateriano, no va lo de acuerdo al país, simplemente estás pensando en un futuro, pero estamos en la realidad y tenemos que ver qué es lo que vamos a hacer. Y pues le negaron el voto de censura. Obviamente que si le niegan a él, el que más sale afectado es el premier, o sea, el presidente del Consejo de Ministros. ¿Se pueden retirar los demás del gabinete? Sí, uno que dos o tres, pero si se quedan en sí, tienen que volver a replantear el proyecto que se tiene que presentar al Congreso, porque vuelvo a repetir, una de las cosas que tiene o funciones que tiene el Congreso es justamente aprobar leyes también. Mire, si el presidente no aprueba leyes, sí, sí aprueba. Obviamente se necesita la firma del presidente para que esa ley sea fija, pero los congresistas también tienen que dar el visto bueno. Y bueno, ahora el nuevo premier es el señor Walter Martos Ríos, ¿verdad? También ministro de Defensa. Y luego el señor Pedro Cateriano simplemente se retiró. ¿Qué pasa si el Congreso no solamente no acepta al premier, sino no acepta a todos los ministros? Se da una crisis total del gabinete, donde después, antes de las 72 horas, el presidente tiene que otra vez conseguir a todos los ministros. ¿Por qué crees que se dio varios cambios en los ministros? Porque simplemente el Congreso pues no deseaba, no le parecía las políticas, los proyectos que ellos tenían.
Entonces es necesario, pues, ¿no?, que el Congreso también vaya a la mano con el presidente, con el Poder Ejecutivo, para ver que esos proyectos vayan en pie. Aunque, bueno, ahora tú puedes ver en la actualidad, lamentablemente, que el Congreso y el Poder Legislativo, ¿verdad?, y el Poder Ejecutivo están más separados que el divorcio de papá y mamá. Pero bueno. Bien, la idea va así, para que me puedas entender. La cuestión de confianza es clave para conocer este mecanismo, para que tanto el poder legislativo como el ejecutivo trabajen juntos. ¿Ok? Básicamente la confianza es la iniciativa que le da el Congreso al presidente como para decir, oye, ¿sabes qué? Está bien, trabaja tranquilo, no te voy a molestar. Si el Congreso le otorga la confianza, excelente, todo bien, todo chévere. Pero ¿qué pasa si el Congreso se niega a dar la confianza al presidente, como te mencioné? Si es al gabinete de ministros, pues simplemente renuncian los ministros que el Congreso niega la confianza. Y si es el presidente, pues el presidente tiene la capacidad de anular, de quitar al Congreso y nombrar nuevas elecciones pasados los 4 meses. La única forma por la cual el presidente no puede hacer que se disuelva el Congreso es cuando el Congreso está en su último año de mandato. ¿Qué quiere decir eso, Miss? O sea, ¿sí qué pasa si el presidente ingresa en su último año de mandato de ese Congreso? Pues va a tener que aguantar todas las molestias que le van a ocasionar ese Congreso. Pero como no fue el caso de ese entonces, sí se dio la disolución. ¿Qué otra ocasión se puede disolver el Congreso? Si el Congreso niega por segunda vez al gabinete ministerial que le presenta el presidente tiene la potestad de disolver el Congreso. O sea, hay dos formas de que el presidente disuelve el Congreso. Cuando le niegan el voto de confianza al presidente y cuando por segunda vez le niegan el voto de confianza al gabinete ministerial. ¿Ok? Si no sucede eso, pues el Congreso normal sigue. Ahora, hay que recordar también algo, pero vayamos a la siguiente diapositiva. Cuando el Congreso es disuelto, tienen que realizarse elecciones después, dentro de los 4 meses a la fecha de la disolución. Pero la única parte que va a quedar va a ser la comisión permanente. Miss, ¿y qué es la comisión permanente? La comisión permanente, pues básicamente es de cada partido un congresista que quede, o sea, representantes de los partidos que se reúnen en el Congreso y ellos van a proseguir así el Congreso sea disuelto. Imaginemos que solamente de los partidos que estén queden 13 personas. Hasta que se hagan las nuevas elecciones, esas 13 personas van a seguir en el Congreso. Después que nuevamente se reencuentre todo el Congreso, se arme todo otro nuevo Congreso, esas 13 personas que quedaron, que es la comisión permanente de los diversos partidos del antiguo Congreso, se retiran ya y entra pues la nueva comisión, ¿no? Y entran los nuevos congresistas. Entonces, vuelvo a repetir, cuando se disuelve el Congreso, la única que queda es la comisión permanente. Después, cuando ya tienen al nuevo Congreso, esa comisión fuera de acá, se va. Y las elecciones a la disolución del Congreso tienen que ser durante el plazo de 4 meses. Y por último, tenemos la instalación del nuevo Congreso, ¿no? El presidente del Consejo ahí expuesto ante el Congreso los actos del Poder Ejecutivo. Ni bien otra vez ingresa otro nuevo Congreso, pues tiene que explicar otra vez las políticas de Estado y ponerle al día, por así decirlo, con respecto a lo que está haciendo. Y bien, nuevamente se restituyen las facultades del Congreso. Bueno, eso ya es fácil de tener. Por ejemplo, acá tenemos a los nuevos congresistas, ¿verdad? Tenemos al FREPAT, ahí está el presidente del Consejo, el presidente de los congresistas, el presidente Vizcarra. Y bien, en fin, esto vendría a ser con respecto a la relación que tiene el Poder Ejecutivo con el Legislativo. Y vuelvo a repetir, pues la relación que tienen, básicamente, pues no es que uno sea más poderoso que el otro, ambos se vigilan entre sí. Es lo mismo cuando el Congreso quiere hacer una ley, si el presidente no lo firma, esa ley no puede hacerse. Pero el Congreso tiene algo muy importante, que puede reincidir con esa ley. O sea, puede presentarlo como 10 veces
pero obviamente para que el presidente, o modificado con las observaciones que él ha dado, para que el presidente pueda hacer esa ley. O sea, y cuando el presidente quiere hacer una ley, aparte de coordinar con sus ministros, tiene que tener la aprobación del Congreso. O sea, vuelvo a repetir, no es que hagan lo que se le dé la gana. Y si hay un problema en el poder ejecutivo con el poder legislativo, se resuelve en el poder judicial, como en este caso que se pasó a dar de los famosos audios del señor Vizcarra, ¿no? Ahí tenemos a Karen Roca, tenemos a la secretaria Miriam, si no me equivoco, se llamaba, ¿no? Y hubo todo un lío, ¿no? Con respecto a esos audios, con respecto al señor Richard Cisneros, que yo repito, mira, si Vizcarra ha sido, si es un mal presidente, si ha tenido algo turbio dentro de su gobierno, tarde o temprano se va a saber. Es mi punto de vista, chicos. Pero creo que si estamos en una crisis social, económica, no le vamos a añadir pues una crisis política más. Deja terminar el gobierno al presidente Vizcarra. Después de ahí, injurias, le pones todo el peso de la ley si quieres. ¿Ok? No tengo ningún inconveniente en mi perspectiva. Pero ahorita que estamos en una crisis económica, una crisis social, no me vas a venir pues con meterme una crisis política más. O sea, mandamos de Guatemala a Guatepeor definitivamente. Entonces, es mi forma de pensar. De repente tú no dices, no, no, yo creo que Vizcarra lo mete a preso, no, Vizcarra lovers, o de repente, no sé, pues. Entonces, simplemente es mi forma de pensar. Cada uno tiene su forma de opinar. Pero bueno, esa es la relación del Ejecutivo con el Legislativo. Entonces, creo que hasta aquí nada más quedó la clase, chicos. Nada, me hubiera gustado algunas preguntitas más, pero el tiempo pues es corto y ya nos tenemos que retirar. Cuídense bastante y ya nos estaremos viendo para la siguiente clase. Ya saben que las actividades lo voy a subir en esta semana, siempre pendientes. ¿Ok, chicos? Entonces ya nos vamos, por favor, nos vemos. Cuídense un montón. Esperemos que el otro año podamos vernos ya de manera presencial, ¿no? Esperemos que les enseñe también, porque ustedes también quieren. Chau, chicos, cuídense. Bye, bye, adiós. Chau, chau, pequeños.